Vamos a comenzar directamente ya con lo que sería la clase. Recuerden que la vez pasada yo les hablé un poco de las funciones generales del sistema digestivo y se hizo un repaso bastante acelerado de distintos procesos que se van a dar a lo largo del tracto digestivo y cómo están regulados esos procesos, pero fue simplemente introductorio. En la clase de hoy lo que vamos a hablar específicamente van a ser sobre los mecanismos de control de la función digestiva, de los distintos procesos que se dan durante la digestión de los alimentos, específicamente en los periodos prandiales del animal, ¿sí? Bueno, el tema de la clase de hoy corresponde al punto 1.5 del programa, que trata sobre lo que es el esquema funcional integrado de la regulación de la motilidad y la secreción del tubo digestivo. Este punto, fíjense que es bastante complejo en sí, porque lo que trata de hacer es que logremos armar un esquema, como dice acá, un esquema funcional integrado de cómo se va regulando el proceso digestivo a lo largo de, desde el momento de la toma del alimento o previamente a ello hasta las etapas finales de la digestión del alimento. Por ahí escucho algunos micrófonos, si los pueden apagar, mejor, así no hay sonido de fondo, digamos. Bueno, ¿cuáles eran las funciones del sistema digestivo? Principalmente habíamos hablado que el sistema digestivo cumple una función, obviamente, como dice acá, digestiva, que ¿en qué se basa? Se basa básicamente en procesar los alimentos complejos que ingresan al tubo digestivo de manera tal de volverlos moléculas sencillas que puedan ser absorbidas y aprovechadas por las células del organismo. Esas moléculas simples las vamos a llamar nutrientes y están formados estos nutrientes por ¿quiénes? Por las proteínas, por los lípidos, por los hidratos de carbono, por las vitaminas y por los minerales. Esos nutrientes no solo aportan moléculas que le van a permitir al organismo construir los distintos tejidos, sino que también le aportan energía al animal. Y para poder pasar de un alimento complejo a moléculas simples, ese alimento va a transitar por todo el tubo digestivo y va a ser sometido a distintos procesos de digestión. Los procesos de digestión a los cuales son sometidos son principalmente químicos a través de la secreción de enzimas y también mecánicos a través de la motilidad del músculo liso que está formando todo el tubo digestivo, como también de lo que es la masticación, que también es un mecanismo, digamos, mecánico de ir procesando ese alimento para hacerlo cada vez más pequeño y transformarlo a sustancias que puedan ser absorbidas. Esa es la función digestiva de la que principalmente hoy vamos a ver cómo se regula, digamos, de la función de la digestión de los alimentos del aparato digestivo. Pero también habíamos mencionado que el sistema digestivo cumple una función de defensa. Piensen que todo lo que está dentro del tubo digestivo forma parte del medio externo. Y ese medio externo está lleno de posibles contaminantes o de posibles invasores. Esos invasores están formados por bacterias, microorganismos y por las sustancias tóxicas que ellos mismos liberan. Y la superficie de absorción, principalmente a nivel intestinal, es tan grande y es sumamente selectiva, con lo cual tiene que dejar pasar a los nutrientes, pero tiene que evitar el paso de las toxinas microbianas y de las bacterias patógenas. Y para eso el sistema digestivo tiene una serie de elementos de defensa que le permiten que le permiten hacer frente a los posibles patógenos. Dentro de esos componentes de defensa, uno de los principales es la mucina o la capa de moco que se ubica por encima de las células epiteliales que forman la mucosa del tubo digestivo. Esa capa de moco o la mucina son glicoproteínas, está conviniendo distintas secreciones, ya sea la secreción de saliva, la secreción gástrica o la secreción intestinal, presentan estas glicoproteínas que forman la mucina. En el intestino, a su vez, esa capa de mucina tiene como si fuera dos tipos de consistencia, una más fluida, que está más por encima, y una un poco más densa.
A su vez, las bacterias comensales del tracto digestivo, principalmente de las bacterias intestinales, que no son patógenas, también forman parte de un mecanismo de defensa que se llevó adelante a través de la adaptación de los microorganismos a la vida dentro de ese intestino y que colaboran a evitar que bacterias patógenas, por ejemplo, se adhieran a la mucosa. A su vez, también las células que forman el epitelio de la mucosa secretan sustancias que pueden ser, por ejemplo, proteínas antimicrobianas, que algunas ya las nombramos en algunas secreciones, como pueden ser la lisozima y la lactoferrina, que lo que hacen es destruir a los microorganismos o, por ejemplo, en el caso de la lactoferrina, lo que hace es atrapar el hierro y si el hierro no está disponible para los microorganismos, estos no pueden crecer y por lo tanto se limita su multiplicación. Además, también entre las células de la mucosa, tanto gástrica, intestinal y demás, existen uniones que son llamadas uniones estrechas, que evitan también el paso o que controlan, digamos, el paso de la sustancia desde la luz intestinal hacia el medio interno del alimento. Y, por otro lado, debajo de lo que sería la mucosa, en la lámina propia, existen componentes del sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos T, linfocitos B y demás, que también generan moléculas de defensa, como por ejemplo lo que es la inmunoglobulina A secretoria, que no solo está formando parte, por ejemplo, de lo que es la secreción intestinal, sino que también está formando parte de lo que es la secreción de saliva, la lágrima, la leche. En todos los epitelios se produce liberación por ahí de inmunoglobulina A. Bueno, esta función de defensa, ¿por quién va a estar principalmente modulada? Por el sistema inmunológico. Nosotros en fisiología no vamos a tratar tanto la función inmunológica que tiene o la función de defensa que tiene el sistema digestivo, porque eso ustedes tienen una materia que se especializa, que es inmunología, en explicar todos estos procesos. Pero tengamos en cuenta que si alguno de estos procesos se ve alterado, esta mucosa intestinal y este sistema digestivo no va a funcionar de manera correcta, pueden producirse disbacteriosis o alteración de la microbiota intestinal comensal y generar patología. Por lo tanto, es importante que todos los participantes de la función digestiva se encuentren modulados y regulados de manera adecuada para que no falle ninguno de los procesos que se lleva adelante acá, tanto los procesos digestivos como los procesos de defensa. ¿Cuáles son los sistemas de control que van a regular las funciones digestivas? El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Nuevamente vuelvo a recalcar que la parte de inmunología la van a ver en la otra asignatura, pero simplemente recordar que el sistema inmunológico se comunica con los distintos efectores. ¿Qué serían los efectores? Las células que van a modificar su actividad en respuesta a algún estímulo, a través de moléculas que denominamos citoquinas o interleuquinas. Estas moléculas son de origen o de composición química proteica y actúan similar a lo que vimos en el sistema endocrino, actúan similar a lo que sería una hormona, sobre todo aquellas que son de liberación parácrina, que quiere decir que la célula que la produce la libera en su entorno y esta alcanza la célula diana a través del líquido extracelular sin necesidad de llegar a la sangre para alcanzar su tejido diano. Los otros dos sistemas de control de los que vamos a hablar principalmente nosotros son del nervioso y del sistema endocrino. Que acá también hay que hacer una salvedad, que recordemos que en cuanto al endocrino no quiere decir que van a ser moléculas que van a llevar un mensaje transportado únicamente por la sangre. Las moléculas de mensajeras químicas no solo se transportan por sangre, sino que también se transportan de manera parácrina y también de manera autócrina. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero, bueno, ya lo mencioné antes cuando hablé de la parte de inmunológico. Parácrino quiere decir que se libera en la inmediación de la célula que la produce y actúa en tejidos cercanos, transportados por difusión a través del líquido extracelular. Y autócrino es que la misma célula que la produce tiene receptores para esa molécula reguladora y esa molécula reguladora actúa sobre la misma célula que la generó, que la liberó. En cuanto al sistema nervioso, tenemos que recordar todo lo que vimos en Fisiología 1. ¿Cómo está conformado ese sistema nervioso? Está formado por un sistema nervioso central,
que está integrado por el encéfalo y la médula espinal, y a su vez hay un sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso periférico está formado por neuronas o nervios aferentes sensitivos y nervios eferentes motores. Los aferentes sensitivos van a llevar información desde receptores hacia el sistema nervioso central. Y los eferentes motores van a llevar información que fue procesada y una respuesta elaborada dentro del sistema nervioso central hacia los tejidos efectores. Esos serían los nervios eferentes motores. Y a su vez, recordemos que esas fibras eferentes motoras las vamos a poder clasificar en si corresponden al sistema nervioso somático o si corresponden al sistema nervioso autónomo. Si corresponden al sistema nervioso somático, las fibras eferentes motoras van a inervar únicamente al músculo estriado esquelético. Si corresponden, vuelvo a repetir, al sistema nervioso somático. Pero si corresponden al sistema nervioso autónomo, las fibras eferentes motoras van a inervar al músculo liso, al músculo cardíaco, a glándulas y al tejido adiposo. Esas son grandes diferencias que tenemos que tener en nuestra cabeza ya internalizadas. Nosotros sabemos que el sistema digestivo tiene un efector que lo recorre a lo largo de todo el tubo, que es el músculo liso, que está formando dos capas, una longitudinal y una externa y una circular interna, y que a su vez ese músculo liso también está formando distintos esfínteres a lo largo de ese tubo digestivo. Por lo tanto, todas las eferencias motoras nerviosas que van a inervar el músculo liso van a corresponder al sistema nervioso autónomo. Bien, entonces, dentro de los sistemas de control dijimos que hay un sistema nervioso, un sistema endocrino y un sistema inmunológico. El sistema nervioso, que va a modular la actividad de la función digestiva, lo vamos a poder clasificar a la vez en extrínseco y en intrínseco. Esto es simplemente una forma de clasificarlo. Extrínseco corresponde a esas fibras que son parte del sistema nervioso autónomo y que conectan al sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico. Esas son las fibras extrínsecas o el sistema nervioso extrínseco. Ese sistema nervioso extrínseco va a estar formado entonces por vías parasimpáticas y simpáticas, y recordemos que el parasimpático, ¿sí?, tiene como principal neurotransmisor liberado a la acetilcolina. Como neurotransmisor, el principal neurotransmisor que liberan las fibras parasimpáticas postganglionares es la acetilcolina. Mientras que el simpático, el principal neurotransmisor que liberan las fibras postganglionares motoras del simpático es la noradrenalina. ¿Y por qué puse acá excitador e inhibidor? Porque justamente el sistema digestivo es uno de los tejidos o sistemas en donde el sistema nervioso autónomo cumple, las distintas divisiones del sistema nervioso autónomo cumplen una función antagónica. ¿Qué quiere decir? Que uno es excitador y otro es inhibidor. El parasimpático siempre va a estimular las funciones digestivas. ¿Y cuáles son las funciones digestivas que va a estimular? La motilidad y la secreción. Mientras que el simpático va a inhibir esas funciones. Va a inhibir la secreción de las glándulas o va a producir una menor cantidad de secreción de esas glándulas o directamente las va a inhibir totalmente. Y con respecto a la motilidad, va a inhibir totalmente la motilidad del músculo liso que está formando las paredes del tubo digestivo. La otra división del sistema nervioso que controla la función digestiva es el intrínseco, y este está integrado por el sistema nervioso entérico, que como saben está conformado por dos plexos, el plexo mientérico dispuesto entre las dos capas de músculo liso y el plexo submucoso que está dispuesto en la submucosa. El plexo mientérico controla principalmente la actividad motora del tubo digestivo y el plexo submucoso principalmente la función secretora, actuando sobre todo sobre las células que son propias de la mucosa del tubo digestivo que tienen capacidad secretora. Y también las glándulas las glándulas de la mucosa que vieron que se meten en la lámina propia, ¿no es cierto? En las distintas
división, en las distintas partes del sistema digestivo. Pero bueno, tenemos que tener en claro entonces estos dos tipos de componentes nerviosos. El extrínseco, conformado por el sistema nervioso autónomo, el clásico, dividido en parasimpático y simpático, y el intrínseco, que es el sistema nervioso entérico. Epa, ahí está. ¿Qué tiene de importancia el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico está formado por todas las neuronas que están, o digamos, tiene neuronas que cumplen las mismas funciones que el sistema nervioso clásico que nosotros conocemos, ¿sí? Y está dotado de tantas funciones y tiene tanta capacidad de regulación de las funciones digestivas que se lo denomina segundo cerebro. Y a su vez hay una interconexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico a través de ese sistema nervioso autónomo, como vimos anteriormente, que las funciones de uno están modificando las funciones del otro en ambos sentidos. Por lo tanto, a veces una alteración a nivel del sistema digestivo puede afectar, por ejemplo, el comportamiento, ¿sí? O, por ejemplo, alguna acción a nivel consciente puede afectar la función digestiva, ¿sí? Acelerando, por ejemplo, la motilidad digestiva o inhibiendo la capacidad de que se contraiga, por ejemplo, el músculo liso gastrointestinal para provocar, por ejemplo, la defecación o algún tipo de reflejo, o, o aumentando las secreciones y demás. Entonces, se denomina segundo cerebro, tiene las funciones, digamos, interconexiones neuronales tan complejas como el sistema nervioso central, puede actuar de forma independiente, hay muchos reflejos que vamos a ver, que se llaman reflejos cortos, que son directamente integrados en el sistema nervioso entérico y que no necesita la acción del sistema nervioso extrínseco para que se lleven adelante. Controla la motilidad, la secreción, la proliferación de las células del aparato digestivo, del sistema digestivo. El sistema digestivo tiene un recambio constante de lo que serían las células epiteliales y eso también está siendo modulado y controlado por los sistemas de control. Tiene neuronas intrínsecas, ¿sí? Que estas neuronas intrínsecas están formando estos plexos que nombramos, el plexo submucoso y el plexo mientérico, y además esas neuronas, hay neuronas sensitivas, hay neuronas integradoras que interpretan e integran la información que reciben a través de las vías aferentes sensitivas, y también tiene neuronas motoras que van a modular la motilidad, la secreción y otras funciones del aparato digestivo. Tiene una gran cantidad de neurotransmisores que son liberados por estas neuronas motoras y neuromoduladores. Hay más de 30 o más neurotransmisores liberados. ¿Los tenemos que aprender a todos en fisiología? No, porque nos vamos a volver locos. Así que ustedes van a escuchar el péptido intestinal vasoactivo, la serotonina, el óxido nítrico, el ADP. Esas son sustancias neuromoduladoras liberadas por este sistema nervioso entérico. Son muchísimas, no las vamos a poder aprender de memoria todas. Simplemente tenemos que saber que estos plexos liberan neurotransmisores en una gran cantidad y de una gran diversidad. ¿Para qué? Para poder controlar de forma eficiente cada una de las funciones del aparato digestivo. También hay células similares a las células de soporte que tiene el sistema nervioso central, por ejemplo, o las células, como ejemplo de las de Schwann, que son las que cubren las vainas de mielina. Bueno, por ejemplo, también hay células de soporte que van a nutrir a las neuronas que forman estos plexos en este sistema nervioso entérico. Y además también hay una barrera de difusión. ¿Vieron la barrera hematocefálica de la que tanto hablamos en Fisio 1? Bueno, también los capilares que están irrigando todo lo que es la pared del tubo digestivo no tienen una unión directa con las neuronas que forman estos plexos, sino que también hay barreras de difusión y de permeabilidad muy selectiva que evitan que componentes de la sangre, que cualquier tipo de componente de la sangre llegue directamente a las neuronas que forman este plexo o los distintos plexos del sistema nervioso entérico. Y como dijimos antes, hay un eje intestino-cerebro y también hay un eje ampliado ahora
microbiota, intestino, cerebro, de interconexión permanente a través del sistema nervioso autónomo, casi inconsciente, en donde la actividad de uno va a modular la actividad del otro y viceversa, ¿sí? En ambos sentidos. Otro de los sistemas de control, ya pasamos a la parte de hormona, la parte endocrina del sistema digestivo, que también va a estar encargada de modular las funciones digestivas. Así como vimos, el sistema nervioso participa en la regulación, el sistema endocrino también. ¿A través de quién? De los péptidos gastrointestinales. Son hormonas, también son neuropéptidos, porque hay algunos que no solo lo liberan células enteroendocrinas, sino que también son liberadas por neuronas que forman parte de los plexos. Algunas son citocinas. Bueno, hay una gran cantidad de moléculas producidas en la mucosa intestinal a través de estas células enteroendocrinas, pero volvemos para relajarnos, para no entrar en pánico, no leer una lista larga y tratar de memorizárselas a todas. No, simplemente nosotros queremos que focalicen en cuáles son las principales, dónde se producen, cuándo se van a liberar, dónde van a actuar, y también que se hagan la pregunta, ¿son todas péptidos? Bueno, vamos a ver que hay algunas que no son péptidos, hay algunas sustancias moduladoras y reguladoras que tienen otra composición química y que no llegan a ser también péptidos, pero bueno, de a poco. Y acá fíjense lo que yo les decía. Marcia, ¿Sí? discúlpame, uno de los chicos pregunta cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y un neuromodulador. Bien, bueno, excelente la pregunta. El neurotransmisor generalmente es el neurotransmisor principal liberado por la neurona motora, por ejemplo, en este caso, o cualquier neurona, digamos, que está liberando y que se va a comunicar a través de una sinapsis con otro tejido o con otra neurona. Y muchas veces ese neurotransmisor principal va a liberarse con un neuromodulador. Ustedes van a ver que, por ejemplo, muchas veces la acetilcolina se va a liberar con otra sustancia, que puede ser la sustancia P, por ejemplo, o el BIP, que es otro neuromodulador. Esos que hacen colaboran con el neurotransmisor principal y ayudan a que la función que se esté modulando sea más eficiente. Por ejemplo, en el caso de la secreción salival, el principal neurotransmisor que va a aumentar la secreción salival es la acetilcolina, la secreción de saliva, ¿no es cierto? Es la acetilcolina. Pero esa, y es liberada por una neurona, por ejemplo, una neurona motora parasimpática que actúa sobre la glándula y produce el aumento de la secreción de saliva. Pero a la vez, ese neurotransmisor va a ir acompañado de un neuromodulador, por ejemplo, que es la sustancia P, que lo que va a provocar es la vasodilatación de vasos sanguíneos que están irrigando a la glándula. ¿Para qué? Para que aumente el flujo de sangre y se pueda aumentar la producción de saliva. Si solamente se liberaría la acetilcolina, probablemente quedaría ahí, faltaría el aumento del flujo sanguíneo que puede ser producido, por ejemplo, por un neuromodulador. ¿Sí? Es como que los neuromoduladores colaboran a regular una función de manera más eficiente y más generalizada, muchas veces. ¿Sí? Beto, no sé si querés acotar algo vos, y si con eso está, seguimos, si no. Sí, creo que eso está bien. Por ahí puede ser que el neuromodulador no se limita solamente a la hendidura sináptica, sino que puede actuar también en otros lugares. Exacto, por ahí puede difundir un poco más, Ujú. exactamente, sí, sobre el espacio, exactamente. También recordemos que aquí en lo que es la regulación a través o las terminaciones nerviosas sobre lo que es músculo liso intestinal son bastante difusas, ¿sí? No hay una unión neuromuscular tan especializada como la que veíamos en el músculo estriado, ¿no? Son como varicosidades que van haciendo que se liberen los neurotransmisores y alcancen grandes superficies, ¿no es cierto? Bien. Bueno, si con eso está, no sé quién era el que preguntaba, si está contestado, avanzamos nomás. Bueno. Entonces, volvemos. Los neuropéptidos, estas hormonas, estos péptidos gastrointestinales son muchos, hay muchas moléculas reguladoras que se liberan, pero nosotros tenemos que tratar de acordarnos de las más importantes, saber cuándo se van a liberar, dónde van a actuar y qué función van a regular. Acá vemos también
que las células estas enteroendocrinas que producen moléculas reguladoras o péptidos gastrointestinales tienen tienen una polaridad primero muy marcada, que se veía también en la diapositiva anterior. Una porción apical que va a dar a la luz del tubo digestivo y que va a tener una capacidad receptiva, va a tener capacidad de chequear cómo se encuentra el ambiente luminal del tubo digestivo. Y ese ambiente luminal va a estar lleno de estímulos que pueden o no ser detectados por estas células, dependiendo de qué estímulos detectan, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de receptores tendrán en esta porción apical? Estas células van a procesar esa información, por lo tanto actúan como receptoras y como centros de integración. Y de acuerdo a esa información que detectan en esta región, en el lado basal van a liberar un neuropéptido, y ese neuropéptido va a ser la vía eferente de los reflejos que están siendo modulados por sustancias endócrinas, ¿sí? El neuropéptido actuaría como una vía eferente que va a llegar ¿hacia dónde? Hacia los sitios efectores. ¿Cuáles son los sitios efectores? Los mismos que para lo que vimos en sistema nervioso. El músculo liso, células exócrinas. ¿Qué serían las células exócrinas? Las que producen los productos de secreción de, valga la redundancia de la palabra, de las secreciones gastrointestinales. Por ejemplo, de las células que forman las glándulas fúngicas en el estómago y que van a producir ácido clorhídrico, por ejemplo. Las células oxínticas, ¿sí? Las células que producen bicarbonato. Esas son células de secreción exócrina. También pueden actuar estos neuropéptidos en células enteroendocrinas, en otras, o en las mismas que lo produjeron, o en otras, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que las células G del estómago liberan gastrina, y esa gastrina actúa sobre otra célula que produce otro modulador, que son células que se denominan células enterocromáfinas, que liberan histamina. Y esa histamina actúa de manera parácrina, produciendo mayor secreción de ácido clorhídrico. Entonces acá vemos como un neuropéptido en realidad provoca la liberación de otra molécula moduladora. Y también estos neuropéptidos no solo actúan sobre el músculo liso, células secretoras, endócrinas, células secretoras exócrinas, sino que también pueden actuar sobre neuronas, ¿sí? Y esto es lo que hace tan compleja la regulación de la función digestiva y a su vez tan perfecta, porque está siendo modulada por 3 sistemas de control. ¿Para qué? Para lograr finalmente el procesamiento de ese alimento sea hecho de manera adecuada, coordinada, modulada, y que permita al individuo poder obtener los nutrientes y la energía. Si no, pasaría el alimento de forma rápida y todo sería desperdicio. ¿Qué provocan estos neuropéptidos? Cambios en la motilidad gastrointestinal, aumentan la liberación o inhiben la liberación biliar, pancreática, aumentan o inhiben la síntesis de enzimas, de ácidos, de bicarbonato, producen también muchas veces, actúan a nivel hipotalámico, provocando el hambre, por ejemplo la grelina, o la saciedad, en el caso de la colecistoquinina, ¿sí? Modulan, regulan, informan, modifican, todo eso. Ahí está. Como vimos antes, son un montón, nos tenemos que aprender los más importantes, y actúan, como dije previamente, de forma autócrina. La misma célula que lo produce puede tener receptores para esa sustancia y modificar su acción. De forma endocrina, cuando son liberados al torrente circulatorio y llegan a un tejido lejano, o no tan lejano, muchas veces es un neuropéptido que lo produce una célula que está formando la mucosa del intestino, pero que va a actuar a nivel del páncreas, por ejemplo, ¿sí? O sea, está fuera del aparato digestivo, pero tiene que llegar por vía sanguínea hasta ahí. Forma parácrina, como dijimos antes, se libera en las inmediaciones y alcanza las células cercanas. Y bueno, y acá está también la vía de secreción neuroendocrina. ¿Qué quiere decir? Que es una neurona que produce un péptido regulador que va a llegar a la célula diana de forma difusa, digamos, o también podría ser a través de la sangre, ¿sí? ¿Cuáles son las más importantes? Y ya que la clase va a quedar grabada y este cuadro también se los puedo dejar apartado,
¿Cuáles son las hormonas gastrointestinales fundamentales que no nos podemos olvidar? Y acá seleccioné algunas. La gastrina, producida por las células G del estómago, que fíjense, para que se libera bajo la presencia de péptidos y aminoácidos o de reflejos nerviosos. O sea, puede haber una vía eferente motora nerviosa que actúa sobre las células G y le provoca la liberación de gastrina. ¿Cuál es el objetivo de esta hormona? Células similares a la enterocromáfines, como dije antes, células que estas son las que liberan histamina en el estómago, y células parietales, que ¿qué eran lo que liberaban las células parietales o células oxínticas? Ácido clorhídrico en el estómago. Por lo tanto, si la gastrina estimula estas células, ¿cuál es el principal efecto? Estimular la secreción ácida y bueno, y también tiene un efecto de crecimiento de la mucosa, estimula la proliferación de la mucosa gastrointestinal. Fíjense la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico ahora. ¿Dónde se producen o dónde están estas células enteroendocrinas? En el intestino. Y fíjense cuáles son los estímulos que provocan la liberación de la colecistoquinina, del péptido inhibidor gástrico y de la secretina. Ácidos grasos y algunos aminoácidos. Ácidos grasos quieren decir moléculas lipídicas, ¿no? No ácidas, digamos, si bien pueden ser de una composición ácida, pero son lípidos y aminoácidos, lípido y proteína. Secretina, el ácido que llega al intestino, acá sí, es el ácido clorhídrico que llegó junto con el quimo al intestino y va a provocar la liberación de la secretina. Y fíjense el péptido inhibidor gástrico, moléculas productos de la digestión, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos en el intestino delgado. ¿Cuáles son los principales efectos? Colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Y la relajación del esfínter de Oddi también, y la secreción de enzimas pancreáticas, e inhibe la evacuación gástrica y la secreción de ácido. En el caso de la secretina, estimula la secreción de bicarbonato. Fíjense que todo tiene sentido acá, porque si para la colecistoquinina las proteínas y los lípidos estimularon su liberación, su efecto tiene que ver con provocar la digestión de estos compuestos. Entonces estimula la vesícula biliar para que se libere la bilis, que va a ayudar a las enzimas pancreáticas, lipasa y colipasa y demás, para poder iniciar la digestión de las grasas, y a su vez estimula la liberación de enzimas pancreáticas. Ahora vemos la secretina. La secretina, su principal estímulo es la llegada de un quimoácido. Y fíjense cuál es el efecto de esta hormona. Estimular la secreción de bicarbonato. ¿De dónde principalmente? De los conductos pancreáticos. ¿Para qué? Para provocar un efecto baferante de ese quimoácido que llega al duodeno. Y así hay que tratar de encontrarle, digamos, todo está hecho minuciosamente por el organismo. Si algo se libera por algo, tiene algún sentido específico. Si la secretina se liberó por el ácido, bueno, el objetivo es retroalimentación negativa, disminuir esa acidez. Entonces, ¿qué va a estimular la secretina? Liberación de bicarbonato. ¿De dónde se va a liberar ese bicarbonato? Una de las principales secreciones básicas que se producen en el organismo es la secreción pancreática. Entonces, generalmente aumenta o va a actuar a nivel pancreático. Y a su vez, fíjense cómo estas dos, y el péptido inhibidor gástrico, inhiben la evacuación y la secreción de ácido. Les ponen un freno. ¿Está llegando el quimo al duodeno? Bueno, que venga de forma controlada, paulatina. Espera un rato, vamos a procesar esto y después seguís mandando, le están diciendo al estómago. ¿Sí? Así vimos entonces hasta recién que los tres sistemas de control van a regular distintos efectores. El endocrino, el inmunológico por un lado, no andamos demasiado, el sistema de control nervioso a través del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, y a través de los péptidos gastrointestinales por estas células enteroendocrinas que liberan reguladores humorales que actúan en distintos efectores. Pero si nosotros tenemos que definir cuáles son los mecanismos de control de la función digestiva, tenemos que hablar de reflejos.
¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Sí, uno de los chicos había consultado, pero ya le contestó Gabriela por acá por el chat. Bueno, buenísimo. Veo que tengo mis asesores actuando, colaborando en la clase a pleno. Esto es así, es retroalimentación. Bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan estos sistemas de control que describimos hasta recién y cuáles son los mecanismos de control de la función digestiva. Y para hacerlo lo más simple posible, vamos a ver que la regulación de las funciones digestivas se da por reflejos largos, por reflejos cortos y por reflejos mediados por péptidos gastrointestinales. ¿Cuáles son los reflejos largos y qué diferencia tiene con los reflejos cortos? Los reflejos largos son respuestas reflejas que se dan, pero que la integración se produce en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿En qué parte del sistema nervioso central se van a integrar los reflejos largos que modulan la función digestiva? En el tronco del encéfalo. ¿Quién está ahí? ¿Quién nace ahí? El nervio vago. El núcleo dorsal del vago es uno de los principales núcleos donde se regulan todas las funciones digestivas. Entonces, ese tronco del encéfalo va a recibir información de vías aferentes sensitivas que van a captar estímulos que pueden estar originados fuera del tubo digestivo, como pueden ser la vista, el olfato, el gusto. Bueno, el gusto forma parte del sistema digestivo, pero la vista y el olfato no. O pueden ser estímulos que captan dentro del sistema digestivo, como puede ser mecanorreceptores, quimioreceptores, osmoreceptores que están en la pared del tubo digestivo. ¿Dónde van a llegar esas vías aferentes de los reflejos largos? ¿A dónde van a llevar la información? Principalmente al tronco del encéfalo, y ahí se va a producir la integración. Y de ahí va a partir una neurona eferente motora que va a hacer sinapsis generalmente no con el tejido efector de manera directa, sino que primero va a hacer un relevo en el sistema nervioso entérico. Y va a indicarle a ese sistema nervioso entérico qué efectores modular. ¿Sí? Y esa vía de comunicación eferente o esa vía motora eferente principalmente tiene que ver con el nervio vago. ¿Sí? Los organismos o el organismo evolucionó para que con un solo nervio que baja a través, digamos, del cuello, por decirlo de alguna forma, y hace contacto con toda la masa de neuronas que forman los plexos del sistema nervioso entérico, pueda modular funciones en distintas partes del sistema digestivo. Imagínense si por cada función o cada efector debería bajar una fibra aferente motora, el diámetro del cuello sería enorme. Entonces lo soluciona enviando un solo nervio, el nervio vago, que va a hacer directamente sinapsis con el sistema nervioso entérico, y este va a ser el encargado de modificar los efectores. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los reflejos cortos? Los reflejos cortos, ¿qué diferencia tienen con los largos? Que se integran directamente en el sistema nervioso entérico. No hay una vía externa, digamos, que que va a intervenir. Son reflejos cortos en donde los estímulos se inician en el tubo digestivo y se procesan en ese mismo tubo digestivo, y ahí mismo surge la respuesta motora y es llevada por vías eferentes motoras del sistema nervioso entérico, directamente hacia el tejido efector. Son reflejos cortos, se procesan directamente en el sistema nervioso entérico. ¿Y cuáles son los reflejos mediados por péptidos? Son aquellos en donde el estímulo va a provocar la liberación de una sustancia endocrina, y esa sustancia, ese péptido regulador, va a actuar sobre distintos efectores. Entonces, todas las funciones digestivas se regulan a partir de reflejos. Reflejos largos integrados en el sistema nervioso central, reflejos cortos integrados en el sistema nervioso entérico, y reflejos mediados por péptidos gastrointestinales a través de sustancias endocrinas o parácrinas. Fíjense, ¿qué componentes tiene un arco reflejo? Ya lo vimos en fisio 1 y lo integramos en fisio 2. Tiene receptores sensitivos, tiene centros de integración que pueden estar o en el tronco del encéfalo, como dijimos antes, o en el sistema nervioso entérico. Tiene neuronas motoras, ¿sí?, eferentes, que van a actuar sobre los
tejidos efectores, ¿sí? Esos tejidos efectores van a ser el músculo liso o las células exócrinas, células que producen las secreciones digestivas. Si los reflejos son reflejos largos, los estímulos van a ser integrados en el sistema nervioso central. Si los reflejos son reflejos cortos, los estímulos van a ser integrados en el sistema nervioso entérico. A su vez, dijimos antes que hay estímulos que se generan por fuera del aparato digestivo, como puede ser la vista, el olor, el olfato o el simple hecho de pensar en un alimento, nos va a generar una respuesta refleja. Esa respuesta es refleja, es inconsciente y va a ser llevada a los efectores del sistema digestivo a través de neuronas simpáticas o parasimpáticas. El hecho de oler una comida que sea apetecible va a provocar o va a iniciar, por ejemplo, la secreción salival, algo de motilidad, también a nivel estomacal, a nivel intestinal, y algo de secreciones también gástricas e intestinales, no en gran proporción, pero empiezan a preparar al tubo digestivo a recibir ese alimento. ¿Sí? Son los reflejos que se desencadenan para preparar al sistema digestivo y que van a ser los que primero se van a producir para iniciar, digamos, después el proceso de la ingesta. Ahora, estímulos locales, fíjense que hay estímulos locales que pueden ser la distensión del tubo digestivo, la distensión del estómago, ¿sí? Cuando se va llenando, por ejemplo, la distensión del duodeno cuando entra el quimo al duodeno, la osmolaridad, cuando se detecta cambios en la osmolaridad a nivel duodenal o a nivel del estómago, la acidez, ¿sí? El pH del contenido gastrointestinal, esos son estímulos locales detectados por receptores. Esos receptores le van a enviar la información directamente y va a ser procesada en el sistema nervioso entérico o van a enviar la información hacia el tronco del encéfalo y ahí también van a haber procesamiento y por vías diferentes motoras va a llegar a efectores diferentes del sistema digestivo. Bien, no sé si alguien quería preguntar algo porque escuché algo y... o escucho ahí un micrófono, bueno, no sé. Estos efectores, ¿sí? Van a producir cambios en la motilidad gastrointestinal, liberación de secreciones biliares paralácticas, síntesis y liberación de enzimas, etc. Ahora bien, dijimos que no solo hay reflejos cortos y largos, llevados adelante por el sistema nervioso, sino que también hay reflejos mediados por péptidos. Y acá la cosa se vuelve un poco más compleja, pero no menos entretenida. Porque en realidad estos estímulos que provocaron respuestas reflejas moduladas por el sistema nervioso, también van a provocar la liberación, ¿sí?, de péptidos gastrointestinales a partir de células que detectan cambios en la luz intestinal. Esos cambios son cambios de distensión, cambios de osmolaridad, cambios químicos, ¿sí? Esas células enteroendocrinas lo que van a hacer, ubicadas en el estómago, en el intestino delgado, van a liberar péptidos gastrointestinales. Estos péptidos gastrointestinales van a actuar sobre los mismos efectores que actúan los componentes nerviosos y también van a provocar cambios en la motilidad, la liberación de las secreciones de enzimas y demás. De secreciones gástricas, secreciones biliares, pancreáticas y demás. A su vez, esos péptidos también pueden llegar por vía endocrina hacia el encéfalo, por ejemplo, como nombramos antes, la colecistoquinina provocando saciedad, o grelina provocando el hambre, estimulando el hambre, y también por ejemplo, en el caso de páncreas, pero ya la secreción endocrina, algunos péptidos gastrointestinales, ya van modulando la liberación de hormonas que van a ser encargadas, en el caso de la insulina, de ir regulando aquellos nutrientes que se empiezan a absorber una vez que se va produciendo la digestión. Entonces ahora vamos a regular todo el proceso digestivo a través de estos, teniendo en cuenta que se van a producir estos reflejos cortos, largos y reflejos mediados por péptidos. Vimos que los estímulos son comunes a los sistemas o sea, son captados por los distintos sistemas de control. ¿Esos estímulos cuáles son? Bueno, influencias psíquicas, mucho no hablamos, pero
Dijimos antes que hay cuestiones en donde puede ser que, por ejemplo, una determinada situación externa pueda generar inhibición total del aparato digestivo por una vía nerviosa que va a estar modulando esto y va a estar inhibiendo la función digestiva. O puede estimularla, ¿no es cierto? El entorno físico de lo que está pasando en el tubo gastrointestinal, la presión luminar, la distensión de la pared, el entorno químico, el pH, la osmolaridad, la concentración de nutrientes, el entorno antigénico, microorganismos, proteínas antigénicas, todo esto está siendo chequeado por los sistemas de control y van a provocar distintas respuestas, ¿sí? ¿A través de qué? De estas vías reflejas, de estos mecanismos reflejos. ¿Qué son las respuestas reflejas? Son, digamos, el reflejo del estímulo que lo provocó, digamos. ¿Cuáles son los periodos y qué actividad tiene el sistema digestivo? ¿Qué está haciendo el sistema digestivo durante la etapa interdigestiva? Cuando no hay ingesta de alimentos, cuando el animal no está comiendo, ni está cercano a comer, ni nada. Ese sería el periodo interdigestivo. Y después tenemos el periodo o la etapa digestiva, que es cuando comienza con la ingesta del alimento. ¿Qué está haciendo el sistema digestivo en estos dos momentos de la vida del animal a lo largo del día? En el periodo interdigestivo, las secreciones son basales y en cuanto a la motilidad, los principales, digamos, movimientos motores que se aprecian son estos complejos mioeléctricos migratorios que nacen desde más o menos el cuerpo del estómago y son contracciones peristálticas a lo largo de todo el tubo digestivo hasta el colon, ¿no es cierto? Hasta el colon y recto y demás, y que sirven simplemente, básicamente, para ir limpiando todo el contenido del tubo digestivo y ir manteniendo, digamos, un sistema digestivo activo, pero tranquilamente, digamos, haciendo una función de mantenimiento sobre todo. Y una secreción basal de todas las secreciones digestivas. ¿Qué pasa durante el periodo digestivo? O sea, cuando va a comenzar a producirse la ingestión de alimento, ese patrón de contracción, de patrón mioeléctrico migratorio o la secreción basal se va a detener y va a iniciarse una sucesión de reflejos coordinados y controlados por los sistemas de control. ¿Sí? El patrón basal de motilidad y de secreción se interrumpe y comienza una cantidad de reflejos sucesivos que van a permitir el procesamiento del alimento. ¿Cómo podemos dividir al proceso digestivo para que sea más fácil comprender lo que está pasando? En tres fases: en la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica se producen todos los reflejos anticipatorios que se iniciaban por estímulos por fuera del aparato digestivo: oler, vista, ¿sí? Pensamiento y demás. Esos estímulos van a iniciar los reflejos. ¿Qué va a pasar en la fase cefálica? Aumenta la actividad secretora del aparato digestivo y también va a aumentar la motilidad. El hecho de ver el alimento y de olerlo va a provocar como respuesta refleja un aumento de la secreción. ¿Cuál va a ser la secreción que más va a aumentar en cuanto al volumen de producción en la fase cefálica? ¿Cuál le parece? A ver si alguien se anima a ponerlo en el chat. Y Beto, decime si alguien contestó. ¿No? A ver. Acá Milagros dice la fase salival. Bueno, exacto, la secreción salival. En las fases de la cefálica aumenta la secreción que mayor, la secreción que mayor volumen va a producirse en esta etapa es la secreción salival. Muy bien. Bueno, y también va a aumentar la actividad motora, sobre todo en estómago e intestino, para empezar a preparar a ese músculo a recibir el alimento.
el alimento, entonces decimos, está por ingresar a la boca, aumenta la actividad secretora, fíjense, de la saliva un 90% del volumen total, la gástrica, aumenta un poco, pero no en no en gran cantidad, pero va a aumentar la secreción gástrica, y la intestinal muy poco, pero hay una mayor cantidad de volumen de lo que se encontraba en la etapa interdigestiva. Y aumenta la motilidad, como dijimos. ¿Cómo se regula la secreción y la motilidad en esta etapa? ¿Quiénes participarán? Si los estímulos son ver, oler el alimento, los reflejos, la respuesta refleja va a ser el aumento de la secreción de saliva, por ejemplo, y el aumento de las secreciones y el aumento de la motilidad, y esos reflejos, o la regulación de estos reflejos, va a ser a través de reflejos largos, ¿sí? ¿Integrados en dónde? En el tronco del encéfalo. Estas son respuestas inconscientes, respuestas reflejas, ¿sí? ¿Cuáles serían los efectores que están siendo modificados? Las glándulas, ¿sí? Y obviamente músculo liso, gastrointestinal e intestinal. ¿Cuál es la vía eferente motora que va a predominar en estos reflejos largos? La parasimpática, aumenta la actividad parasimpática. Recordemos que el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Ahí puse otro que podría ser un neuromodulador o digamos un neurotransmisor que se libera junto con la acetilcolina, que el péptido intestinal vasoactivo, como dije, también aumenta el flujo de sangre a todo este sistema digestivo que está comenzando a funcionar. Ahora bien, ¿qué receptores tiene la acetilcolina en estos efectores? ¿Se acuerdan cuál es y cómo se llama? A ver si alguien lo anota. No sé si pongo el chat y... Acá Aldana dice colinérgicos. Bueno, colinérgicos quieren decir que son receptores que se van a unir a la acetilcolina, pero la acetilcolina se puede unir a distintos tipos de receptores. ¿Se acuerdan cuáles son los dos tipos principales de receptores a los que se une la acetilcolina, que son receptores colinérgicos, pero tienen un nombre específico? Ignacio acá contesta nicotínicos. Bueno, tenemos los nicotínicos y hay otro que también se tienen que acordar. Ahí está, muscarínicos. 4 juntos contestaron. Muscarínicos. Recordemos siempre esto. En músculo liso y en glándulas, los receptores para la acetilcolina son los muscarínicos, ¿sí? Los muscarínicos. Los receptores nicotínicos se encuentran en otro tejido muscular, que es el esquelético. No está mal decir nicotínicos, pero hay que especificar en qué músculo estamos hablando. Si hablamos de músculo liso, son muscarínicos. Y glándulas son receptores muscarínicos. Si hablamos de músculo esquelético, ahí sí vamos a hablar de nicotínicos. Entonces, no sé por qué no se me... Ahí está. No avanzaba la diapositiva. Ahora bien, el alimento, acá todavía no había entrado el alimento, no había ingresado el alimento a la boca, no se había provocado la prensión. Pero el animal ya pudo llegar al alimento y se está produciendo la prensión y la masticación y la deglución de ese alimento. Hay un aumento de la actividad secretora, ahora ya sí hay receptores de mucosa que detectan la composición química y la presión del alimento en la boca, por lo tanto, ahí también hay un reflejo largo, ¿sí? Modulado por el sistema nervioso autónomo que va a aumentar la producción de saliva. Pero ahora la pregunta que les hago es, la actividad motora de prensión y masticación, ¿acá qué tipo de músculo estarían actuando? ¿Liso? ¿Estriado? ¿Cuál sería? ¿Alguien contestó? Milagros contestó estriado. Estriado, muy bien. Entonces ahora acá, ¿cuál va a ser? Ya me voy adelantando. ¿Qué sistema de control va a regular la prensión, la masticación y parte de la deglución? ¿Va a ser el sistema nervioso autónomo? ¿Va a ser el sistema nervioso somático? ¿Qué les parece a ustedes? Lilian contesta somático.
Somático, excelente. Vías eferentes motoras del somático que también van a liberar acetilcolina, pero ahora esa acetilcolina se va a unir a receptores nicotínicos del músculo estriado. Es sistema nervioso somático. Ahora bien, pensemos un poco. El músculo estriado, la masticación es voluntaria, pero es rítmica a la vez, ¿sí? O sea que la masticación, si bien se inicia de forma voluntaria, puede ser que se mantenga de manera rítmica y únicamente, digamos, y sea de forma, como decir, un mecanismo de tipo reflejo integrado a nivel del tronco también, ¿sí? No necesariamente, pero digamos, o sea, se inicia de forma voluntaria, puede mantenerse de manera refleja integrada a nivel del tronco y puede detenerse de forma voluntaria. Estos son típicos de los movimientos rítmicos, es como el caminar. Uno inicia la marcha, pero no está pensando en cada paso que da cómo lo tiene que dar, ¿sí? Sino que es un movimiento rítmico. Por eso se puede integrar en áreas de la médula espinal sin necesariamente que llegue la información a través de la corteza motora, digamos. La corteza motora la va a iniciar y la va a detener. De hecho, por ejemplo, hay una forma de hacer que, por ejemplo, se relajen los músculos de la mandíbula comprimiendo el paladar del animal, y de esa forma uno le puede abrir la boca sin hacer ningún tipo de fuerza, porque de manera refleja el animal va a hacer caer la mandíbula, ¿sí? Bien, entonces, la masticación y parte de la deglución es voluntaria, pero después es refleja. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien mucha de la parte del músculo del esófago es estriada y está modulada por el sistema nervioso somático, va a estar integrada la deglución en el tronco del encéfalo. Entonces ahí está fuera de la capacidad consciente del animal. Todo lo que no está en corteza es inconsciente, es refleja la respuesta, ¿sí? Bien, pero son distintas complejidades que tiene el organismo, ¿no? Bueno, y acá, como vimos, la acetilcolina va a actuar sobre receptores nicotínicos siempre que se trate de músculo estriado. ¿Qué le pasa al alimento en esta etapa, en la fase cefálica? El alimento se transforma en bolo alimenticio, y esto no es un detalle menor, porque acá ya empezó la digestión del alimento. Entonces tenemos que de un alimento complejo ahora pasó a ser un alimento ya triturado, insalivado, transformado en una pasta que va a poder ser deglutido de manera más fácil. Y también tenemos que tener en cuenta que hay algunos animales que producen amilasa salival, que es una enzima que va a degradar los componentes de almidón del alimento, que es un hidrato de carbono, los va a degradar a maltosa. Y entonces acá ya empieza a haber un proceso de digestión química también en ciertas especies, siempre y cuando tengan esa enzima. Fase cefálica, entonces se van a activar reflejos largos porque van a estar integrados en el bulbo raquídeo. Los estímulos van a iniciarse por fuera del tubo digestivo, y también cuando el alimento ya está en la boca, también se denomina fase cefálica. Hay algunos libros que la describen como la fase bucal, pero yo diría que directamente no lo complejicemos demasiado el tema, y cuando el alimento está por ser ingerido o ya está dentro de la boca, forma la parte de la fase cefálica. Estímulos de quimio y mecanorreceptores en la boca, la visión, el olfato, el pensamiento y demás, se integran en el bulbo raquídeo, y este emite una señal eferente motora que va a actuar sobre las glándulas, aumentando la secreción, principalmente a nivel de la saliva sobre todo, y también va a llegar, ¿sí?, por vías eferentes motoras hacia el estómago, por ejemplo, y también va a provocar que aumente la secreción y la motilidad estomacal. Ahora bien, cuando se produce la deglución, ¿qué pasa? Ya se inicia lo que es la fase gástrica, porque el alimento ya llegó al estómago. Entonces acá también, cuando el alimento llega al estómago, empieza a participar el sistema nervioso entérico y a integrar él mismo ciertas respuestas motoras.
Por lo tanto, comienzan a producirse todo lo que serían reflejos cortos, integrados directamente en el plexo mientérico, que van a actuar... Marcia, Sí, ¿me escuchás? Acá sí. hay una pregunta que hicieron uno de los chicos, si la dilución de saliva cuando el animal no está comiendo es refleja. Sí, porque en realidad la o sea, el proceso de la deglución a partir de la etapa faríngea y esofágica ya es refleja, ¿sí? Cuando ya se estimulan receptores de faringe, ya el procesamiento es netamente incontrolado por el animal, digamos, es de forma refleja, es involuntario. ¿Sí? Tengan también, Marcia, tengan en cuenta el tema del sueño. ¿Qué sucede cuando se produce, la saliva se produce continuamente, en mayor o en menor medida, en mayor o menor volumen, pero es diferente cuando el animal está durmiendo a cuando el animal está en periodos interdigestivos. El proceso en sí es un reflejo, cambia, la deglución es refleja, y como bien vos decías, a partir de la etapa faríngea es siempre refleja. Exacto. Lo que cambia es el volumen de secreción salival. Exacto, durante el sueño estaríamos en una etapa interdigestiva, por lo tanto ahí la producción de saliva siempre es menor. Ustedes piensen que para que una respuesta se refleja, tiene que ser integrada a un nivel subconsciente. Entonces, el centro de, digamos, de la deglución se encuentra en el tronco del encéfalo, ¿sí? El tronco del encéfalo es un lugar donde no se inician movimientos voluntarios desde el tronco del encéfalo, se inician desde la corteza motora los movimientos voluntarios. Entonces, los receptores faringios y esofágicos, ¿sí? O, por ejemplo, ahí de la saliva, cuando la saliva hace contacto con los receptores que están en la faringe, esos van a enviar la información hacia el tronco del encéfalo y ahí se elabora la respuesta refleja de continuar con la deglución, ¿sí? Es sobre todo esa cuestión, a dónde se está iniciando el movimiento. Si se inicia por un estímulo y se integra a nivel cortical, la respuesta es refleja, a nivel del tronco del encéfalo, la respuesta es siempre refleja. Uno puede iniciar de forma voluntaria la deglución, pero solamente en el periodo donde está controlado por la boca, no por la faringe, ¿cierto? Ni el esófago. Bien, entonces, ahora ya se produjo la deglución, entonces ya el alimento ya llegó al estómago. Y acá entonces dijimos que en la fase gástrica ya sí empiezan a aparecer los reflejos cortos, porque el sistema entérico empieza a estar dentro del tubo digestivo, ¿no es cierto? Y empieza a procesar la información de distensión y química que trae ese alimento. Y empieza a producir respuestas reflejas también, aumentando la secreción y la motilidad. Ahora bien, el bolo alimenticio ingresó al estómago. Como respuestas motoras, recordemos que tienen nombres específicos: relajación receptiva refleja cuando está ingresando, relajación adaptativa cuando se está llenando ese estómago, y movimientos peristáticos de mezcla y avance cuando ese alimento que está en el estómago está siendo mezclado a través de movimientos peristáticos que nacen desde la mitad del cuerpo del estómago hacia el píloro, y que a medida que se van rompiendo y mezclando con la secreción gástrica, algunos van reduciendo su tamaño y comienzan a poder pasar a través del píloro hacia el intestino, ¿sí? Van a ir haciendo que se avance, siempre y cuando el píloro esté abierto. Si está cerrado, ahí no va a haber pasaje de contenido. Pero bueno, se van a producir estos movimientos y además aumenta en gran cantidad la secreción gástrica. Ahora, ¿solamente participa el sistema nervioso acá en la fase gástrica? No, acá empieza a haber una gran regulación a través de los péptidos, estos moduladores, en donde el alimento que llegó a la luz del estómago puede actuar a través, va a ser detectado por receptores, vías aferentes sensitivas, y esto se va a integrar a nivel de plexo mientérico, pero también va a haber
un estímulo de células G, que son células productoras de gastrina, ¿sí? Esas células G pueden ser estimuladas por la presencia del alimento, pero también por vías que son nerviosas, por ejemplo, aquí del nervio vago o del nervio o del sistema nervioso entérico, que van a provocar la liberación de gastrina. A su vez, la gastrina va a actuar sobre células similares a las enterocromáfines, provocando la liberación de histamina. La histamina va a actuar sobre células parietales. Estas células parietales no solo tienen receptores para la histamina, sino que también tienen receptores para la gastrina y para la acetilcolina liberada por neuronas eferentes, motoras, tanto del plexo entérico o del nervio vago, y se va a producir la liberación del ácido clorhídrico, ¿sí? Que a su vez, este ácido clorhídrico va a actuar, fíjense, sobre neuronas sensitivas entéricas y va a provocar la estimulación de células principales para que liberen el pepsinógeno. El pepsinógeno, a través del ácido clorhídrico, se va a transformar a pepsina. A su vez, va a haber una retroalimentación negativa, que si ese ácido clorhídrico disminuye demasiado el pH, se van a estimular a las células D, que provocan la liberación de somatostatina, que genera una inhibición de las células G que liberaron a la gastrina y de las células parietales que liberaron el ácido clorhídrico. Y también podría llegar a inhibir a las células enterocromáfines que liberan la histamina y las células principales que liberan el pepsinógeno. La regulación es mucho más compleja acá y participan más mediadores porque si se llega a equivocar el organismo puede haber un problema muy grave en la estructura del estómago si la producción de ácida es exagerada, ¿sí? Por eso la mucosa gástrica tiene un gran sistema de protección de la mucosa a través de moco, bicarbonato y demás. Entonces, cuando el alimento ingresa al estómago, a los estímulos nerviosos que provocaron la liberación de ácido clorhídrico y de los demás componentes de la secreción gástrica, se le suman moléculas reguladoras que son la gastrina y la histamina, y que potencian la acción de la acetilcolina liberada por las vías eferentes motoras o las vías nerviosas, ¿no es cierto? Bien, acá, ¿qué está pasando? Esto también, la llegada del bolo alimenticio, no solo estimula el aumento de la secreción, sino que también provoca la distensión, que va a generar otros reflejos que van a ser cortos porque se van a procesar directamente en el sistema nervioso entérico, o largos porque se van a procesar a nivel del tronco del encéfalo, y también muchos de estos reflejos largos, no solo en el tronco, sino que también se procesan en los ganglios, estos celíacos hipogástricos que veíamos, que forman parte también del sistema nervioso autónomo. Y esos reflejos son el gastroentérico, gastroilial y gastrocólico. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llaman gastroentérico, gastroilial? Porque el estímulo, que es la distensión, se produjo en el estómago, pero la respuesta refleja se ve en el intestino, ¿sí? En la válvula ileocecal o en el colon. ¿Y qué hace la distensión del estómago? Aumenta la motilidad en estas áreas, en el ilion, en el colon, abre la válvula ileocecal, por lo tanto el contenido pasa del ilion al ciego, ¿no es cierto? Y de esta manera va corriendo todo el contenido intestinal que estaba ya ahí en esas regiones para darle paso al alimento que está llegando nuevo, ¿sí? Entonces son reflejos motores posteriores, digamos, o que se producen en áreas más alejadas del estómago, pero que se iniciaron por la distensión del estómago. ¿Cómo se modulan o quién los controló? A través de reflejos cortos y largos producidos o regulados por el sistema nervioso, tanto el autónomo extrínseco como el sistema nervioso entérico. ¿Qué le pasa al bolo alimenticio en esta etapa, en la fase gástrica? A ver, díganme ustedes, ¿qué le está pasando? Bueno, en realidad ya casi que lo dice acá, pero dice, el bolo alimenticio se va a transformar en un compuesto denominado quimo. ¿Qué características tiene ese quimo? ¿Qué le pasó? Está más húmedo, obviamente, porque aumentó la cantidad de secreciones que hay ahí, y fíjense que comienzan a digerirse en el estómago
uno de los nutrientes principales, que son las proteínas que tiene el alimento, principalmente las proteínas. ¿Por qué? Porque la pepsina, que nombramos antes, es una endopeptidasa que va a romper, ¿sí?, los enlaces peptídicos de cadenas largas y va a formar péptidos más pequeños. Siempre y cuando, obviamente, en colaboración con el ácido clorhídrico que produjo la desnaturalización previa de las proteínas. Eso lo vieron en los videos de secreción gástrica. Pero en el estómago, entonces ese bolo alimenticio se transforma a quimo y empieza a pasar al duodeno. Los principales productos digeridos son las proteínas, se van a formar péptidos, y bueno, y también va a pasar ese contenido ácido y todos los componentes del jugo gástrico. Y cuando empieza a llegar el quimo al duodeno, estamos ya entrando en lo que es la fase intestinal de la digestión. Y acá se va a producir la regulación del vaciamiento gástrico. ¿Por qué hablo acá de la regulación de vaciamiento gástrico? Porque, como dijimos antes, el intestino frena la entrada del quimo al duodeno. ¿Por qué? Porque si lo hace de manera acelerada, desmedida e incontrolada, ese quimo no se va a poder digerir y los nutrientes no se van a poder absorber de manera adecuada. Y se va a generar un gran contenido que va a ser luego eliminado junto con la materia fecal. En el intestino se van a producir los movimientos de mezcla y de propulsión para que vaya avanzando y se vayan rompiendo moléculas y demás de ese contenido intestinal. Y además, otra función fundamental que va a ser regulada es la secreción pancreática y biliar. ¿Para qué se va a liberar secreción pancreática y biliar en la fase cefálica en gran cantidad si todavía no hay contenido en el duodeno? No, para nada. Entonces el organismo es muy inteligente y la mayor secreción, el mayor volumen de secreción se va a producir cuando el quimo llegue al duodeno, el mayor volumen de secreción pancreática y biliar. El quimo pasa al duodeno. ¿De qué va a depender? Del tamaño de la partícula de ese contenido, de la osmolaridad, del pH, de la composición química. Estos factores que van a determinar la velocidad de vaciamiento del estómago son los estímulos que son detectados por los receptores que se encuentran en la mucosa del duodeno, y esos estímulos van a ser procesados en los centros de integración, tanto en el sistema nervioso entérico como también en las células, estas enterogástricas, que liberan péptidos reguladores. Los reflejos motores van a ser cortos y largos, ¿sí? Como dije antes, algunos pueden llegar a ser procesados en los ganglios paravertebrales o también a nivel del tronco, o también a nivel de la región sacra. Recuerden que ahí también hay origen de neuronas motoras del parasimpático en la región sacra. Y bueno, y también va a haber reflejo endocrino porque estos estímulos van a actuar sobre estas células enteroendocrinas, provocando la liberación de péptidos reguladores. ¿Qué reflejos motores se producen? Enterogástricos. El estímulo lo detectan en el duodeno, la respuesta se observa en el estómago, por eso es enterogástrico. ¿Cuál es el objetivo de este reflejo? Frenar la salida del quimo. ¿Frenarla totalmente? No, bueno, frenarla de manera controlada, regularla, modularla. Que vaya pasando de a poquito, que le dé tiempo a las enzimas pancreáticas, a las enzimas del ribete en cepillo de los enterocitos a actuar, para que el proceso sea lo más eficientemente posible. Otro reflejo motor, duodenocólico. ¿Qué quiere decir esto? El estímulo es la distensión del duodeno, la respuesta se observa en el colon. Movimientos en masa del colon. ¿Qué van a hacer esos movimientos en masa? Empujar todo el contenido del colon para que éste llegue al recto y quizás, si sean las condiciones adecuadas, se produzca la defecación. Y en cuanto a las secreciones, ¿qué se va a estimular? La secreción pancreática y biliar, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Cuáles son las moléculas endócrinas que van a participar? Como dijimos, son muchas. Aprendámonos las más importantes. Colecitoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, el péptido similar al glucagón. Todos estos, ¿qué van a provocar con el vaciamiento gástrico? Van a inhibir la motilidad gástrica y la secreción gástrica, ¿sí? No solo los reflejos cortos modulados por el sistema nervioso entérico van a frenar la salida del quimo, sino también estas moléculas reguladoras.
¿sí? Pero ¿tienen esa única función? No, tienen una función mucho más importante también, o no menos importante, que la de frenar la entrada del quimo al duodeno, sino que también estas moléculas específicamente, no todas hacen todo, sino que son muy específicas en su accionar, estimulan la secreción pancreática, la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Qué hacen cada una? Este cuadro ya lo vimos antes, simplemente para que lo recordemos. La colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar y la secreción de las enzimas pancreáticas y inhibe el vaciamiento gástrico y la secreción de ácido. La secretina estimula la secreción de bicarbonato principalmente a través de los conductos pancreáticos e inhibe la evacuación gástrica y la secreción de ácido, ¿sí? Y el péptido inhibidor gástrico, fíjense que, bueno, inhibe la evacuación gástrica y la secreción de ácido. Estimula la liberación de insulina. ¿Por qué estimularán la liberación de insulina estos que se liberan cuando llega el contenido del duodeno? Porque están preparando al medio interno para que la avalancha de nutrientes que van a ser absorbidos sea controlada y modulada a través de la insulina y no se produzca una hiperglucemia o un exceso de aminoácidos que sea contraproducente. ¿Alguien quiere decir algo? Ya estamos por terminar, no se asusten, tranquilos. No, Ya está bien, estamos justo al duodeno. se conectó una chica y tenía abierto el micrófono. Ah, ok. Tranquilo que ya está llegando el quimo. Ya estamos en la fase intestinal, así que falta poquito. Entonces, en la fase intestinal, como veíamos antes, el quimo está entrando en intestino delgado. Previamente, en la fase gástrica, el alimento estaba en el estómago. La secreción ácida estaba aumentada, la secreción de pepsina, y bueno, y ahí dice lipasa porque hay algunas glándulas, hay algunas mucosas gástricas que también producen una enzima que es la lipasa, pero no es muy abundante, y la función de la lipasa a nivel estomacal es muy baja porque el pH tan ácido la inactiva enseguida. Y la motilidad gástrica está aumentada. ¿Cuándo? Cuando el alimento estaba en el estómago. Ahora, cuando el quimo llegó al intestino y estamos en la fase intestinal, ¿qué pasa? Los reflejos cortos integrados en el sistema nervioso entérico van a producir la inhibición de la secreción ácida y de la motilidad gástrica, y a su vez, este quimo, la característica química y las características físico-químicas del quimo, van a hacer que se liberen distintos mediadores reguladores que vimos recién. Las soluciones hiperosmóticas, bueno, no se sabe bien exactamente cuál es acá el mediador químico, pero va a producir inhibición de la motilidad gástrica de la secreción ácida, no solo por un estímulo, un reflejo nervioso corto, sino también por alguna liberación de algún mediador, que podría ser el péptido inhibidor gástrico, por ejemplo. Los quimos ricos en hidrato de carbono producen el péptido liberador similar al glucagón, y por ejemplo el péptido inhibidor gástrico, que no solo inhiben la motilidad gástrica y la secreción ácida, sino que también producían la liberación de insulina posteriormente en páncreas endocrino. La presencia de un quimo con mucha cantidad de grasas, o con un quimo graso, con un quimo de gran cantidad de lípidos de ese alimento, y de proteínas, va a producir la liberación de colecistoquinina. La colecistoquinina va a actuar a nivel de los acinos pancreáticos, estimulando la liberación de la enzima, pero también va a provocar la inhibición de la motilidad gástrica de la secreción ácida. Y el quimo, si es un quimo ácido, el pH ácido del quimo siempre va a ser ácido en realidad, porque la secreción gástrica es muy ácida, de 1 a 3 el pH, provoca la liberación de secretina, y esta secretina no solo va a estimular la liberación de bicarbonato pancreático, sino que también va a inhibir la motilidad gástrica y la secreción ácida. Y acá, como recordatorio, puse que la colecistoquinina no solo actúa en los acinos pancreáticos para la liberación, estimulando la liberación de la enzima, sino que también va a estimular la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para que se produzca el vaciamiento de la bilis que se encuentra almacenado en la vesícula, en aquella especie obviamente que tienen vesículas, y si no, directamente la relajación del esfínter de Oddi para las especies que no tienen vesícula. Entonces, en la fase intestinal, la regulación se da por reflejos cortos, a través del sistema nervioso entérico,
integrados ahí. Si son reflejos, siempre acuérdense de cuáles son los estímulos que van a provocar la respuesta para describirlos. Y por reflejos endocrinos. ¿A través de quién? De estas moléculas que por lo menos debemos recordar a la colecistoquinina y a la secretina a nivel del intestino y a la gastrina cuando hablemos a nivel estomacal. ¿Qué le pasa al quimo en esta etapa? Bueno, el quimo ya prácticamente comienza a degradarse, totalmente se empiezan a liberar ya monómeros de moléculas complejas, como pueden ser aminoácidos, monosacáridos como la glucosa, la galactosa, la fructosa y demás, ¿sí? ¿Quiénes van a participar de esa ruptura de las moléculas? Las enzimas pancreáticas y las enzimas de los ribetes en cepillo de los enterocitos. Esto lo van a ver en la clase de digestión, bien cómo se van a ir degradando cada uno de los componentes del alimento. Pero acá el quimo ya se está transformando totalmente en moléculas simples que puedan ser absorbibles. ¿Y qué pasa con lo que no se pudo digerir? ¿Qué les pasa a estos compuestos que no se pudieron digerir? Tienen que ser eliminados. ¿Se acuerdan cuando el estómago se fue llenando y el duodeno también? Que se producían unos reflejos largos y cortos, también algunos integrados en ganglios, como decíamos antes de la ganglios estos autonómicos, el reflejo gastrocólico, duodenocólico, que van a provocar movimientos en masa. Esos movimientos en masa van a ir desplazando el contenido que no pudo ser digerido y que ya se absorbió, la cantidad de nutrientes, la cantidad de aguas y minerales que tiene cierta capacidad absortiva acá el colon, obviamente, una gran capacidad de absorción de agua y demás, pero van a ir desplazando todo ese contenido que no se digerió y lo van a ir llevando al recto. Y ahí se va a producir un reflejo que es el reflejo de defecación. Cuando el bolo fecal dice llega al recto, se siente el deseo de defecar. Ahora bien, se va a defecar siempre y cuando el individuo determine que es el momento adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien estos estímulos que se van a provocar acá a través de receptores sensitivos que van a detectar mecánicos, son mecanorreceptores que detectan la distensión del recto, se van a procesar por reflejos cortos en el sistema nervioso entérico y por reflejos largos ya en el plexo sacro. ¿Sí? Acá no se procesan a nivel del tronco del encéfalo, está muy lejos, directamente utilizan el origen sacro del parasimpático, y como decimos antes, se podría llegar a defecar. Ahora bien, el reflejo de defecación dice, cuando la onda peristáltica se acerca al ano, el esfínter anal interno se relaja. Se relaja a causa de señales inhibidoras, reflejos cortos, y si al mismo tiempo se relaja de forma voluntaria el esfínter anal externo, se tendrá lugar la defecación. ¿Por qué acá hablamos de una relajación voluntaria? ¿Qué característica tiene el esfínter anal externo? A ver, que lo diferencia del interno. ¿Alguien se anima a contestar? ¿Me quedé sola hablando? No. Acá Ignacio contesta. Es el músculo también. Perfecto. Es de músculo estriado, entonces, por suerte, está bajo el control voluntario ese músculo estriado. ¿Sí? Obviamente que ese control se va adquiriendo con la edad, ¿no es cierto? O se va regulando de manera menor, y también se puede ir perdiendo con la edad. Pero bueno, es músculo estriado. Por lo tanto, ahí la motoneurona que lo está inervando es una motoneurona somática, ¿sí? Está bajo el control consciente. ¿Bien? Bueno. Y acá esto ha llegado a su fin. Y bueno, y simplemente repasando un poco en el resumen de la clase lo que vimos, si bien fue un poco extensa la clase, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos los sistemas de control un poco más en profundidad, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación? Y acá acuérdense que siempre son mecanismos reflejos, por lo tanto, si hablamos de mecanismos reflejos, tenemos que tener en claro cuáles son los estímulos, dónde se van a procesar esos estímulos,
siempre los estímulos van a llegar por una vía aferente sensitiva, o, digamos, si se procesan en una célula enteroendocrina, es la misma célula la que tiene la capacidad de detectarlos, dónde se van a procesar, y eso va a determinar si son reflejos cortos o largos, ¿sí? Y cuál va a ser la vía eferente motora, y hacia dónde va a llegar esa vía eferente motora. Hacia dónde va a llegar es el efector. Y ese efector, ¿qué respuesta va a emitir ante el estímulo? ¿Sí? Y para organizar, digamos, lo que es la integración del proceso digestivo, siempre es interesante poder determinar qué pasa en la fase cefálica, qué pasa en la fase gástrica y qué sucede en la fase intestinal de la digestión, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos que se van a ir produciendo en cada una de estas etapas. Bueno, hasta aquí es lo que les preparé para hoy. Muchas gracias y ahora los escucho a ustedes con preguntas o con lo que quieran.